Aeromundo. Buenos días, amigos televidentes. Hoy, gracias a la invitación del productor de este programa por más de 50 años, don Guillermo Gómez, estaremos presentándoles a dos invitados especiales, dos invitados de Aeromundo, que son el licenciado José Rijo, experto presupuestario y financiero, y el doctor Franklin García Fermín, destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A continuación con ustedes, su sección Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Los que hoy son tapones, mañana serán soluciones. Esto no fue dicho, ciertamente, en esta semana de tanto entaponamiento en las principales ciudades, en Santo Domingo, en Santiago, en todas las ciudades de la República Dominicana. Esto fue dicho hace 20 años, en este 2018. En el 1998, el primer gobierno cunero del Partido de la Liberación Dominicana, gobierno cunero porque fue llevado de la mano del líder de la política dominicana, el doctor Joaquín Balaguer, ofreció la solución al tráfico vehicular de Santo Domingo, terminar los entaponamientos con las construcciones de túneles y elevados. 20 años después, esos túneles y elevados solo sirven para que veamos en la capital cómo se congestiona, cómo se desorganiza el tráfico vehicular. Y que no se le diga a uno que esto es producto de la cantidad de vehículos que tiene la República Dominicana, porque no tiene este país más vehículos que ningún país desarrollado. Es más, ni siquiera tiene Santo Domingo más vehículos que San Juan de Puerto Rico, donde se producen ciertamente entaponamientos, pero no con el desorden que existe hoy en la República Dominicana. Así también se le vendió al dominicano la falsa ilusión de que terminarían los problemas del transporte mediante la construcción del sobrevaluado metro de Santo Domingo. Así también se le vendió a la población dominicana que terminaría la crisis energética con la venta de la Corporación Dominicana de Electricidad. En el primer gobierno cunero del Partido de la Liberación Dominicana fueron vendidas todas las empresas estatales, perdió el país el patrimonio de sus empresas públicas. Hoy ha tenido que recurrir para atender a la voracidad insaciable de esta gente que manda, al endeudamiento externo que ellos han quintuplicado, la deuda pública quintuplicada en la República Dominicana en estos 20 años de sus mandatos consecutivos. ¿Por qué? Porque ellos decían recién en el año 2004, en el año 2003, que estaba sobresaturada la capacidad de endeudamiento dominicano. Y a partir de ahí, en sus gobiernos, han quintuplicado la deuda pública sin resolver uno solo de los problemas nacionales, ni uno. Hoy no hay agua potable, hoy no hay electricidad, hoy no hay adecuados servicios de educación ni de salud. Y tiene la República Dominicana agregadas, por si hacían falta, otras crisis graves, gravísimas, como son la crisis de la delincuencia, la crisis de la inseguridad ciudadana, que la gente no se siente tranquila ni en las calles, ni en sus trabajos, ni en sus casas,
a consecuencia de la inseguridad que plantean un grupo de rufianes que violan la ley en las calles dominicanas. ¿De dónde viene el mal ejemplo para violar la ley? Es de arriba. Lamentablemente es de arriba. Es la autoridad la que da el mal ejemplo de la violación a la ley. Y usted quiere ver la mejor demostración, vaya a cualquier calle transitada de Santo Domingo. Mire cuando un semáforo se pone en rojo, a un policía, a una autoridad, diciendo que pasen por ahí porque viene un funcionario, viene un jorocón, viene quien sea. A veces sin venir nadie, medalaganariamente el policía se pone debajo del semáforo a decir lo contrario de lo que el semáforo dice. Y ese es el ejemplo de lo que está pasando en el país. Hace la autoridad lo contrario del semáforo, que es la ley. El semáforo es la ley. El rojo, el amarillo y el verde es la ley que está ahí, que no debe ser violada. Y el primero que la viola, aparte de los que se cruzan en rojo el semáforo, aparte de los que violan las leyes de tránsito, pero también la autoridad la viola esa ley que está ahí encima de su cabeza. Eso mismo es lo que pasa con el narcotráfico, con el tráfico de haitianos. ¿Cuántos haitianos son deportados por la Dirección de Migración y vuelven seguido a la República Dominicana? ¿Cree alguien que eso se hace gratuitamente? Nadie lo cree. Nadie lo cree. Es un desorden lo que se ha establecido. Mire el barco el Caluba, en el cual implicaron al señor Maconi. Era la 8ª vez que venía a Santo Domingo con el mismo cargamento, solo que esta vez ese barco enorme se averió en medio de su travesía y llamó la atención de las autoridades de la DEA, la Dirección de Drogas de Estados Unidos de América, y al inspeccionar el barco se encontraron con un cargamento de 1.500 kilos de cocaína. Es decir, el barco que había venido anteriormente 8 veces a la República Dominicana con el mismo cargamento, al averiarse en medio del mar, tenía un cargamento de casi 2 toneladas de cocaína dirigidas a la República Dominicana. ¿Quién protege esa operación? ¿Quiénes están detrás de eso? Aquí estamos acostumbrados a ver que en cada caso, lamentablemente, de delincuencia, hay una autoridad involucrada. Y esto ha creado un caos social, un caos colectivo en la República Dominicana, al que hay que ponerle coto, hay que ponerle freno. Esto no puede seguir así. Esta crítica situación nacional a consecuencia del caos inducido desde arriba, hay que frenarla. Y la única manera de frenarla es mediante la unidad de todos los dominicanos de buen corazón, de usted, de todos los que queremos no solamente vivir aquí nosotros, sino que también vivan nuestros hijos y nuestros nietos, crezcan y vivan en la República Dominicana. Todos tenemos que unirnos para poner freno a la corrupción impune, al desenfreno de una autoridad a la que nadie le pone coto. Tenemos que hacerlo nosotros, así como comenzó ese movimiento, esa marcha verde durante el año 2017, que ahora está convocando, estamos siendo convocados y yo voy a ir. El próximo domingo 28, yo voy a ir a esa concentración en el Palacio Nacional para reclamar que cese la impunidad, para ponerle freno a este desastre, a esta crítica situación que ha profundizado los problemas nacionales. Aquí lo único que ha aumentado, lo único que ha mejorado es la deuda. La deuda que se ha tomado no solo para construir
sobrevaluados túneles elevados, sobrevaluados metros y obras innecesarias, desatendiendo las escuelas, desatendiendo los hospitales, que hoy, por desgracia, están siendo cada vez más demandados por las parturientas haitianas y por la mano de obra haitiana que está de manera creciente viviendo en la República Dominicana. Hay que ponerle freno a esta situación y para eso se necesita la unidad de todos los dominicanos de buena fe, de buen corazón. Alrededor de esta marcha verde hay mucha cosa, no solamente para frenar este mal impulso gubernamental, sino para exigirle a la oposición que unifique sus fuerzas, que atienda a ese reclamo popular manifestado mediante marchas multitudinarias en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, en Barahona, en cada ciudad dominicana durante el año 2017 y que ahora este próximo día 28, domingo 28, va a reunirse en una manifestación para que cese la impunidad de la corrupción, para frenar el despilfarro, para ponerle coto a este caos y a esta crisis que a todos nos afecta. Buenos días. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. En esta sección de Aeromundo nos encontramos con el licenciado José Rijo Prevost, experto presupuestario y financiero, con quien vamos a conversar acerca de la ejecución presupuestaria del gobierno dominicano durante el año 2017 y las proyecciones para este año 2018. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, un gran privilegio, como siempre, compartir en este espacio Radamés. Para mí, iniciando el año, tenemos que felicitar al pueblo dominicano y a don Guillermo, ¿no? Que seguro ya está observando el manifiesto. Indudablemente que analizar un año que finaliza donde el gobierno es tan poco transparente en el manejo de las finanzas públicas es altamente riesgoso porque no hay las cifras reales que el gobierno ha ejecutado durante el 2017. Para finales de año, en diciembre, el presidente de la República sometió un proyecto de ley de modificación al presupuesto del año 2017, faltando 23 días, para legalizar todas las violaciones que se habían hecho a la ley número 690-16, que fue el presupuesto general del Estado del año 2017. Y esas modificaciones que se hicieron en diciembre fue única y exclusivamente para legalizar lo que se hizo mal durante el año. Y uno de los componentes más terribles es que nos dijo al final de año de que 25.900 millones de pesos que se habían presupuestado para el pago de intereses de la recapitalización del Banco Central, el gobierno no se lo dio. O sea que el gobierno no le ha pagado al Banco Central la recapitalización de la deuda. Durante el año 2017 no se la pagó. Y eso es, en buen palabra, es falta de pago. Y cuando usted no puede cumplir con un compromiso, usted de alguna manera entra en default. Y aquí viene uno de los problemas más graves que tiene el cierre del año 2017, que es el de los intereses. Para este año se presupuestaron 115.000 millones de pesos de intereses que se iban a pagar. Solamente de intereses Solamente de la deuda de intereses de la deuda. 115.000 millones. 115.000 millones. Después, como se les redujeron los 26.000 millones de pesos al Banco Central, pues esto se redujo a menos de 90.000 millones de pesos, de los cuales se terminó pagando, ejecutando, devengando unos 89.000 millones.
pero no se pudo pagar la totalidad y dejaron de cubrir intereses de vengado por 6.600 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno no tuvo dinero suficiente para cubrir los intereses que se vencieron al 31 de diciembre. 25.000 millones por un lado del Banco Central y 6.600 millones de pesos de otras deudas, de otros intereses que había que cumplir. Es decir, más de 32.000, alrededor de 32.000 millones de pesos. Y eso es un default, porque cuando tú no puedes pagar los intereses, tú entras en default. Licenciado, ¿y cómo se explica que si dice la Dirección de Impuestos Internos que tuvo un excedente en las recaudaciones, no alcancen las recaudaciones para pagar ni siquiera la deuda? Indudablemente que la Dirección General de Impuestos Internos, hay que reconocer, hizo un esfuerzo por mejorar la administración y mejorar la recaudación, llegando a un 107% de las metas que se había presupuestado para el año 2017. Sin embargo, el crecimiento de los gastos es mayor que el crecimiento de los impuestos, de los ingresos, porque el gobierno no ha acabado de entender de que no puede continuar con un modelo presupuestario deficitario. Como no puede cubrir la totalidad de los gastos porque tiene déficit, tiene que endeudarse. Y una de las deudas más terribles del año pasado fue que para pagar los 79.000 millones de pesos de intereses, hubo que hacer emisiones de bonos por más de 42.000 millones de pesos. Lo que estoy diciendo es que el 52% del pago de los intereses del año 2017 se hicieron con nuevas deudas, con endeudamiento. Y un endeudamiento altamente especulativo como es la de emisión de bonos. Usted emite bonos, usted se endeuda, porque el endeudamiento no es malo, y es bueno que la gente sepa, pero usted se endeuda para generar riqueza, usted se endeuda para hacer una inversión cuya inversión le va a devolver, le va a retornar el pago de eso, de ese préstamo que usted ha hecho. Usted no puede coger 500 millones de dólares prestados para pagar intereses. Y se cogieron 1.000 millones de dólares prestados para pagar parte de los intereses del 2017. Eso es igual que un padre de familia irresponsable se dedique a coger dinero prestado para pagar préstamos anteriores. Es como las escaleras que se hacen con las tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, yo puedo tomar prestado para mejorar mis deudas. Si fuera para pagar deuda, tú dices, bueno, si yo tengo que pagar 100.000 pesos el año que viene, durante este año, y no lo voy a producir, y yo puedo cambiar esa deuda que está a un 11%, la puedo cambiar por una deuda de un 5% y prorrogarla 10 años más, pues yo mejoro en el tiempo. Es decir, yo puedo tomar prestado para modificar la composición de mi deuda. Eso no es malo. Lo malo es que los intereses que genera esa deuda, usted tenga que tomar prestado para entonces cubrir los intereses, porque usted está capitalizando los intereses. Es decir, tomemos dos tarjetas de crédito, como tú decías, dos tarjetas de crédito. Yo tengo una tarjeta de crédito que se me llenó y no tengo el dinero para pagar la totalidad. Debo 50.000 pesos en esa tarjeta de crédito. Y como no tengo que abonar el mínimo, hacer un pago mínimo de esa tarjeta. Entonces utilizo, como tengo otra tarjeta, cojo el dinero, saco ese dinero de la otra tarjeta para pagar nada más la parte que corresponde al pago mínimo de la tarjeta. Pero el monto sigue igual y me calculan los intereses sobre ese saldo que yo tengo. Entonces, se me está aumentando el valor de esta tarjeta y tengo que seguir cogiendo más dinero con esta tarjeta. Cuando se llena esa, ¿qué pasa? Tengo que vender el carro, tengo que vender la casa, tengo que empeñarme, tengo que salir de donde tengo. Y llego en una crisis terrible porque no hice el ajuste en mis gastos. Y los gastos que hice eran suntuosos, eran clientelares, eran populistas y no gastos
de desarrollo social, gasto para cumplir con derechos de la sociedad. Es decir, tú tienes, por ejemplo, los salarios aquí a los trabajadores no le alcanza. ¿Pero por qué no le alcanza? Ni a la clase media, ni a la clase media alta. ¿Por qué no le alcanza? Porque tiene que cubrir gastos que deberían ser suministrados, servicios fundamentales suministrados por el Estado. Pero como el Estado ha creado un modelo clientelar donde no cubres las satisfacciones como de educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda digna, tú no tienes entonces, tú tienes que de tu dinero, de lo que tú ganas, además de los impuestos que tú le pagas, entonces tú tienes que resolver de manera individual lo que tuvo que ser resuelto colectivamente. Así, esta clase media, media alta que se desarrolló en los últimos 20 años en República Dominicana, se acostumbró a resolverse de manera individual lo que el Estado tenía que proveerle. Tengo problema de agua, me creo una cisterna, pongo un tinaco. Tengo problema de luz, me compro un inversor, me compro una planta o una batería dependiendo de mis ingresos. Tengo un problema de seguridad, bueno, le pongo rejas a mi casa y si puedo pagar un guardián, pago un guardián, si tengo que poner cámara, es decir, me resuelvo mis problemas cuando debe ser resuelto ese servicio por el Estado. ¿Y en cuánto tiempo puede mantenerse ese vicioso procedimiento de actuar sin transparencia, de endeudamiento creciente del Estado dominicano, sin que estalle la crisis? Mira, si se mantiene la tendencia, ya la crisis se siente. Todavía el pueblo no ha sentido una crisis económica. Y no ha sentido una crisis económica por varias razones. Una de ellas es que no ha habido inflación, porque los productos que nosotros importamos no vienen con inflación. En Estados Unidos no ha habido inflación. Es decir, cuando no hay inflación de los productos que tú importas, indudablemente que tu precio, el precio de los productos, no crece, no aumenta en la proporción. Si la inflación fuera un 5%, aquí tuvieran un 8%. Pero la inflación está en un 1% que anda en un 3%. Igualmente 4.7. 4.7. El dólar se mantiene controlado, porque si el dólar se dispara la inflación. Y eso es todo un mecanismo de manejo. Pero eso se ha debido también a que en el mercado internacional ha habido mucho dinero ocioso, porque en Estados Unidos hasta hace poco no se pagaba más de un 1.25%, y en Europa no te pagan intereses sobre el dinero que tú tienes depositado. En Suiza tú tienes que pagar el 1.5, el 1.25%, es decir, lo que se llama un rendimiento negativo del dinero que tú tienes depositado. Entonces, como hay tanto dinero ocioso, el gobierno ha tenido la oportunidad de colocar bonos en el exterior, ¿no?, de una manera increíble, porque ha tenido facilidad, porque si oferta un 6%, indudablemente que se va a ganar, el inversionista va a buscar esos bonos soberanos del Estado Dominicano. Y a esa facilidad entonces, de ese endeudamiento que hemos tenido de acceso de esa facilidad, no ha servido para resolver los problemas fundamentales del país. Porque el modelo que se ha creado del 2008 con la reelección de Leonel Fernández ha sido un modelo altamente clientelar y populista, sustentado en remuneraciones, en corrupción, en impunidad, y violentando tremendamente todo el orden institucional. Tú me dices, ¿cuándo va a estallar? Bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un esfuerzo muy grande de toda la sociedad dominicana, establecía que en el 2015 teníamos que haber iniciado el pacto fiscal. Y el pacto fiscal tiene varios componentes. Tiene una racionalización del gasto, es decir, utilización de los recursos en lo que realmente demanda la sociedad, es decir, la satisfacción de las necesidades por derecho que tiene, justicia, vivienda, educación, salud de calidad, seguridad ciudadana. Y como eso no se ha hecho, indudablemente que el modelo presiona entonces a que yo tenga que buscar cada día más dinero para pagar una deuda irresponsable que no se invirtió en el desarrollo de la gente. Y el aumento de los intereses de esa deuda, como se incrementa cada año por los niveles de déficit, indudablemente que imposibilita a obtener más recursos para la inversión social. Por ejemplo, para el año 2018
hay que pagar 135.000 millones de pesos de intereses, solo de intereses. Eso hace que nada más podamos disponer de 79.000, 80.000 millones de pesos para salud. ¿Por qué? Para salud, para educación y para los demás gastos, ¿no? No, pero digo yo, 89.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos para el servicio solo de salud, lo cual es cuando deberíamos, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, deberíamos de estar en alrededor de 137.000 millones de pesos en salud, no 135.000 millones de pesos en pago de intereses, ¿no? Entonces, esa política presupuestaria clientelar impide que haya una racionalización del gasto. Entonces, el pacto fiscal obligaba a la racionalización del gasto, la disminución de todas esas botellas, la disminución de las nominillas, la no compra, la disminución de la publicidad y la propaganda, que en este año 2017 terminó con un promedio de 10 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda durante el 2017. Entonces, esa racionalización del gasto obligaba a otro aspecto, que es el que tiene que ver con la revisión de todos los impuestos, la reducción de las tasas, el mejoramiento de las recaudaciones, es decir, por un lado el gasto, racionalizarlo, por otro lado la revisión de los impuestos para que el que gane más pague más, no que que los consumidores paguen un 18% de ITEVI, o para el café, el cacao, el chocolate, el aceite, se pague un 16% de ITEVI. Entonces, esa revisión, además de eso, la revisión de las exenciones fiscales. Si todo eso se hubiese producido en el 2015, indudablemente que el presidente Danilo Medina no hubiese podido presentarse a la reelección. Entonces, como eso afectaba una decisión política de reelegirse, prefirió violar la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y no iniciar el pacto fiscal en el 2015. Y no lo va a hacer tampoco. ¿Y por qué no lo hizo en el 2017? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque aquí viene otro aspecto yo diría, de una manera perversa de ver la política. Y cuando digo una manera perversa de ver la política desde el Estado, es cuando se utilizan todos los recursos del Estado para el culto del personalismo. Cuando lo que importa es la decisión de un presidente y no la decisión institucional, no el respeto a las leyes. Vimos en el día pasado que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se quejaba porque no había presupuesto. Pero no hay presupuesto porque la misma Suprema Corte de Justicia no acepta, no cumple con su rol, ni hace cumplir la ley que le otorga el presupuesto. Para darte un dato, de acuerdo a la ley de autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia, la 2/3 parte de los miembros de la Suprema, si el Poder Ejecutivo no le aprueba el presupuesto que ella hace, al director de presupuesto, al tesorero, al Contralor General de la República y hasta al gobernador, al administrador del Banco de Reserva, por medio de una instancia, lo inhabilita por 8 años. Si la Suprema hubiese asumido ese mandato de la ley desde el primer momento en que se le violentó el no asignación de sus recursos, la Suprema no estuviera criticando. Pero como la Suprema depende del Poder Ejecutivo por la dependencia política del sistema judicial, que de acuerdo al Foro Económico Mundial, en independencia del Poder Judicial, nosotros estamos en el lugar 130 de 137 países evaluados. Es decir, solamente 7 países tienen una justicia menos independiente que nosotros totalmente independientes del Poder Ejecutivo. Con un problema todavía que se agrega a eso, es que el Poder Legislativo, que es quien aprueba el presupuesto, se hace cómplice del Poder Ejecutivo para limitar el presupuesto del Poder Legislativo, judicial. Entonces, estamos ante un ejercicio de Estado que no responde a la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Y eso solamente puede ser empujado desde la sociedad, desde la movilización social. Por eso, cuando nosotros analizamos el comportamiento del presupuesto, tenemos que necesariamente llegar a concluir de que el presupuesto es una falsa, es un engaño. Esa ley que se aprueba cada año es una estafa, porque al final de año, mediante un mecanismo legal por el control del Congreso, se modifica y se legaliza todo lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, si no hacemos estas reformas estructurales, y yo digo que el gobierno no está en interés en eso porque para ello aparentemente le va bien con este modelo
¿no? Aunque arrastre a todo el país a una gran crisis, porque cuando la economía no se hacen las reformas estructurales, ellas mismas se reforman y son las grandes crisis que se producen sociales, económicas, con pobladas, con asesinatos, con desorden, con altas inflaciones. Entonces, si no detenemos, si no empujamos, y por eso quisiera utilizar esta tremenda tribuna en el inicio del año, a reclamar de toda la sociedad, de todos los sectores, a llevar al gobierno su propia legalidad, a que se comience a discutir el pacto fiscal, que comencemos a racionalizar los gastos, que comencemos a demostrar transparencia en el manejo de los gastos. El año pasado el gobierno dijo que iba a tener un déficit de 85.000 millones de pesos y después dijo que lo iba a aumentar en el modificación. Sin embargo, me quiere presentar que va a terminar el año con un déficit de 58.000 millones de pesos. Es decir, originalmente era 2.4% del Producto Interno Bruto, ahora me está presentando el 1.7% del Producto Interno Bruto. Dice, oh, qué maravilla, el gobierno ha reducido el déficit, significa que ha mejorado las finanzas públicas, es una política fiscal adecuada, racional. Pero es mentira, es una manipulación, es un maquillaje de los datos. Por ejemplo, gastos de este año, del año 2017, por alrededor de 58.000 millones de pesos fueron transferidos como disminución de cuentas por pagar que se establecieron en la ley de presupuesto del año 2018. Cuando esos 58.000 millones de pesos se va a tener que financiar, porque eso es una deuda que hay que pagarla y se va a pagar en el 2018, pero ese gasto se generó en el 2017 sin registrarse como gasto en el 2017. Por lo tanto, el déficit real anda por los 125.000 millones de pesos, porque el gobierno también por ejemplo, a final de año, él sometió en la modificación a la ley de presupuesto del 2017, sometió que unos 6.600 millones de pesos que el Banco Central le había transferido por una negociación con el Banco de Reserva para fueran convertidos en deuda a largo plazo. Y eso era una línea de crédito, ¿no? Igualmente unos 1.700 millones de pesos que se le dieron al Ministerio de Turismo para construcciones, no sé cuáles, también como línea de crédito se transfirieron como deuda de largo plazo. Eso significa que más de 8.000 millones de pesos que se gastaron en el 2017 se convirtieron en deuda sin estar aprobado por el Congreso, con el agravante de que se convirtieron en deuda sin haber estado un acuerdo de préstamo con el Banco de Reserva, violentando todas las leyes del sistema financiero. Porque para que el Congreso apruebe un préstamo, tiene necesariamente que ese préstamo llegara al Congreso, el acuerdo de préstamo, para lo cual el Congreso o lo aprueba o lo rechaza. Y aquí, mediante una ley, se ha aprobado 8.000 millones de pesos de deuda sin saber qué tipo de deuda, ni cuál es la tasa de interés, ni cuál es el plazo, ni nada de eso. Licenciado Rijo, ¿y cuál es la proyección que usted ve de la ejecución presupuestaria para este año 2018? Indudablemente que el gobierno va a seguir terminando, este es un año con déficit presupuestado, con un déficit de 85.000 millones de pesos, pero que cuando uno analiza y profundiza, realmente el déficit es de 135.000 millones de pesos. Se va a tener que buscar 235.000 millones de pesos prestados, 235.000 millones de pesos prestados para el año 2018, porque hay que pagar 126.000 millones de pesos de capital y hay que pagar 135.000 millones de pesos de intereses. Eso quiere decir que el 47% de los impuestos se van a ir para el pago del servicio de la deuda, donde el 24%, es decir, de cada 100 pesos que usted pague de impuestos este año, el gobierno va a tener que disponer de 24 pesos para el pago de los intereses si cumple con el Banco Central, con los intereses del Banco Central. Y digo si cumple porque al final ellos no cumplen y entonces eso disminuye.
como pasó en el 17, que era un 21% y se redujo a un 18% porque no le dieron los 3 que le correspondían al Banco Central, con el agravante de que mientras nosotros estamos pagando un 24% este año de los impuestos con relación a los intereses, los países que compiten con nosotros, que son más o menos de igual nivel de riesgo, apenas pagan 7.8%. ¿Y nosotros? 24%. Dios. Licenciado Rijo, muchísimas gracias por su participación en este programa Aeromundo. Con usted yo me pasaría todo el tiempo conversando, pero el tiempo cobra. No. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. En esta sección de Aeromundo nos encontramos con el doctor Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y líder del Partido Revolucionario Moderno. Con el doctor García Fermín vamos a hablar acerca de cuál es la perspectiva que usted ve para la actividad política dominicana durante este año 2018. Muy buenos días, don Radamés. Un placer estar con usted en este primer programa de Aeromundo y, por supuesto, saludar a nuestro querido amigo don Guillermo Gómez, quien ha disfrutado una larga vacaciones. Don Radamés, evidentemente que el año que ha concluido, el 2017, fue un año malo para el pueblo dominicano. Y lo que se vislumbra para el año 2018 es que este año será también un año malo para los dominicanos y dominicanas. ¿Qué nos hace pensar que será este 2018 un año negativo? Sencillamente que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina van a continuar con su política criminal económica que pues se fundamenta principalmente en el endeudamiento externo e interno. Recuerde que este país nunca antes en su historia se había endeudado en los términos que lo ha hecho el PLD y sobre todo los últimos 2 gobiernos de Danilo Medina. Es decir, hoy el país está endeudado en más de 40.000 millones de dólares. Una economía pequeña, una economía sobre todo muy limitada como la dominicana, tener ese nivel de endeudamiento, pues lo que nos presagia son cosas negativas. Pero si a esto le agregamos que en el país estamos en el umbral de una crisis política promovida desde el poder por Danilo Medina y el PLD, o mejor dicho, un sector del PLD, el sector reeleccionista, pues este año ellos pretenden afianzar el proyecto hacia el continuismo de Danilo Medina. Por ello, han torpedeado la aprobación de la ley de partidos políticos y la ley, una nueva ley electoral que permita que los procesos electorales en la República Dominicana, don Radamés, sean más democráticos, más equitativos y de una participación mayoritaria del pueblo dominicano. O sea que usted vislumbra la posibilidad de otro intento reeleccionista del presidente Medina. Sí, ya de hecho se avecinan y se
presentan casos concretos de senadores y de diputados y de funcionarios, de altos funcionarios del gobierno, que lo que han hecho es enriquecerse con los dineros del pueblo, haciendo pronunciamientos y tomando y decidiendo asuntos que van en la dirección de una campaña prematura, aun cuando el pueblo dominicano está padeciendo una profunda crisis económica que se expresa en los niveles de pobreza que hay en el país, que se expresa en los niveles de inseguridad ciudadana que hay en el país, que ya los propios Estados Unidos han declarado y han llamado a sus ciudadanos a no viajar a la República Dominicana, y que si lo hacen, tomen medidas extremas cuando se encuentren en territorio dominicano por los niveles de inseguridad ciudadana. Los propios Estados Unidos señalan que aquí hay una débil justicia, lo que no solo afecta el sistema democrático, sino también el sistema económico del país, porque muchas empresas extranjeras dejarán de venir al país a invertir sus capitales porque no se sienten seguros con el sistema de justicia que prevalece en este país, que es un sistema de justicia no independiente, controlado, totalmente controlado por el Partido de la Liberación Dominicana, porque las altas cortes, es decir, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, en su inmensa mayoría está controlado por el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, todo esto afecta la posibilidad de que en el país puedan venir capitales extranjeros a invertir acá y que puedan crear fuente de trabajo, porque aquí hay escasez de empleo. La gente quiere trabajar. Sin embargo, don Radamés, no hay la posibilidad de que los jóvenes, sobre todo, puedan dedicarse a una labor productiva. Más de 700,000 jóvenes han sido ubicados de que ni trabajan ni estudian. Doctor, los famosos niños. ¿Y cómo se explica que persistan, como usted señala, la pobreza, el desempleo, la falta de servicios públicos, como el de los hospitales, en los hospitales, en las escuelas, con una deuda pública, como usted dice, que se ha multiplicado casi por 5 en la República Dominicana bajo estos mandatos? O sea, ¿a dónde ha ido a parar esas decenas de miles de millones de dólares? A los bolsillos de los principales líderes, no a todos, pero sí a la mayoría de los miembros del comité político del PLD y del comité central, que se han hecho multimillonarios a través de la corrupción, con un sistema donde no hay un régimen de consecuencia, donde usted puede robar, pero no podrá ser castigado, porque ese sistema de justicia hecho por el PLD sencillamente lo que hace es proteger a los corruptos. De ahí que el movimiento Marcha Verde, que tiene programado el próximo 28 de enero a las 10 de la mañana una actividad frente al Palacio Nacional, ha tenido la fortaleza y el reconocimiento que tiene en la sociedad dominicana, porque todos los dominicanos que tenemos un mínimo de razonamiento, nos percatamos de los niveles de corrupción que hay en este país, que ha implementado Danilo Medina y Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. Pero fíjese, don Radamés, que el problema es tan grave para este país
que de cada 100 pesos que entra a través de impuestos, cerca de 53 pesos de cada 100 se está usando para pagar deuda y para amortizar capital de esa deuda, para pagar capital y para pagar intereses. Por tanto, apenas le queda al país y al Estado 47 pesos de esos 100 para cubrir todas las necesidades que tiene la República Dominicana. Pero resulta que de ese 47%, una parte considerable se va a los bolsillos de los dirigentes principales del Partido de la Liberación Dominicana, que cada día se hacen más ricos, que cada día ellos ahora, cada día, ocupan posiciones como empresarios y comerciantes en la sociedad dominicana. Grandes empresas se han tenido que asociar a los líderes del PLD porque ellos forman parte de un sistema mafioso, corruptos, que le permite pues ganar y adquirir a través de esos actos ilícitos millones y millones de dinero que evidentemente afectan la vida de los dominicanos y dominicanas. Doctor, y el enfrentamiento virtual que hoy existe entre Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿cómo usted cree que puede reflejarse en el entorno político y en la sociedad dominicana? No, evidentemente que hay contradicciones muy fuertes entre esos dos sectores dentro del PLD, básicamente porque uno de ellos pretende perpetuarse en el poder, que es el de Danilo Medina, y el otro pretende volver, después de haber estado 12 años gobernando el país, pretende volver. Es decir, que allí lo que hay es una lucha a muerte entre dos sectores que su único propósito y fin es llegar al Estado, al poder, pero no para ponerlo al servicio de la gente, no para aplicar políticas públicas que beneficien a todos los dominicanos y dominicanas, sino para seguir disfrutando de las mieles del poder, para seguir corrompiendo la sociedad dominicana y llevarla al estado de pobreza en la que hoy se encuentran la mayoría de los dominicanos y dominicanas. ¿Y qué consecuencia puede tener ese enfrentamiento en términos de la nación? Bueno, para la nación evidentemente muy negativa las consecuencias, pero hay consecuencias internas porque ello puede dar al traste con la división del Partido de la Liberación Dominicana, aun cuando hay personas que señalan que es muy difícil una división entre ellos por la gran complicidad que existe entre ellos, sobre todo porque son parte de este sistema corrupto que ha destruido los cimientos de la economía del país, pero hay que reconocer también que las contradicciones son tan fuertes entre ellos que no se puede descartar que como consecuencia haya un rompimiento. Doctor, usted presentó su candidatura para la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno en la próxima convención que será el 18 de febrero próximo. Háblenos acerca de la convención, de qué se trata, cuántos PRMistas van a participar, o sea, sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo no? Mira, el Partido Revolucionario Moderno, una vez salió del proceso electoral en el 2016, inició un proceso de reestructuración a nivel nacional de todos sus organismos territoriales y sectoriales. Territoriales en las provincias, ¿verdad? Los organismos en los municipios, los distritos municipales
y también sectoriales a nivel de los profesionales, de los médicos, los abogados, los ingenieros y así comerciantes, empresarios. Se reestructuró en un proceso que puso en movimiento a todo el partido. Inmediatamente concluido este proceso de reestructuración, iniciamos el proceso de la creación de un padrón cerrado, es decir, lo que se conoce como un registro de militantes, donde todo aquel que tuvo interés se inscribió en el PRM de manera personal, es decir, yendo a un lugar establecido previamente con su cédula, llenando un formulario con su nombre, cédula, dirección, a qué club pertenece y todos los datos que son necesarios para conocer de una persona, ¿verdad? Teléfono de la casa, celular, trabajo, etc. Y ese formulario debía firmarlo, suscribirlo, ¿verdad? Eso entonces ya le da la condición de miembro del partido. Ese proceso terminó el pasado 30 de octubre del 2017. Después de año y medio. Después de año y medio de proceso de reestructuración y de inscripción. Y concluyó con más de 500,000 de inscritos, los cuales fueron validados porque fueron sometidos a un proceso de revisión para determinar que realmente esa inscripción corresponde a la verdad. Y finalmente ya lo anunció la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, se le entregó a la CNO un registro definitivo de más de 520,000 miembros. Hasta este momento, el padrón del PRM, el que habrá de depositar en la Junta Central Electoral, constituye en un plazo de 3 meses de inscripción más de 520,000 miembros. Entonces, esos 520,000 o más miembros son los que tendrán derecho a votar el próximo 18 de febrero. El 18 de febrero, entonces, los PRMistas podrán votar por uno de los 4 candidatos a la presidencia del PRM que se han inscrito o que se inscribieron dentro del plazo que concluyó el pasado miércoles. Y 6 candidatos que se inscribieron a la Secretaría General y más de 100 candidatos que nos inscribimos a la vicepresidencia. De igual modo, más de 100 candidatos y candidatas, por supuesto, se inscribieron a la Secretaría General. Por tanto, y a otros cargos. Por tanto, se han inscrito en este momento miles de candidatos en todo el territorio nacional, porque lo mismo que se ha hecho a nivel nacional se hace en los 158 municipios que hay en el país y en los 250 y tantos distritos municipales que existen en la República Dominicana. Por tanto, se han inscrito miles de PRMistas que aspiran a distintas posiciones en el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros formalizamos nuestra inscripción como vicepresidente nacional del PRM y así pues vamos a realizar contactos, estamos haciendo contacto por distintas vías, por distintos medios con todos los compañeros y compañeras que son miembros del PRM para pedirle el voto, es decir, que voten por Franklin García Fermín en la boleta que corresponde a los vicepresidentes.
Y ese proceso de promoción se va a llevar desde ahora, desde el mes de enero hasta el 18 de febrero. Sí, todo ya la CNO, la Comisión Nacional Organizadora, que preside el poeta Premio Nacional de Literatura, el doctor Tony Raful, más un grupo de compañeros y compañeras, distinguidos dirigentes del PRM. Ellos ya han señalado que está aperturado el tiempo, ¿verdad? El espacio de tiempo para hacer campaña, para promoverse. O sea que los compañeros y compañeras que aspiran a las distintas posiciones que he señalado tienen libertad de moverse por todo el territorio nacional, visitar los organismos, visitar a los compañeros y promover sus candidaturas. O sea que no hay ningún problema. El proceso convencional se está desarrollando exitosamente, de manera democrática, aun cuando hay sectores que quieren pescar en río revuelto y señalar situaciones que no son reales. La realidad es que el proceso se está ejecutando de manera ejemplar, de manera democrática. Allí se van a escoger los candidatos a través de un sistema democrático, es decir, votando el 18 de febrero en urnas que serán establecidas en todo el territorio nacional. En colaboración estará trabajando la Junta Central Electoral, dándonos apoyo logístico, ¿verdad?, natural, como algunos espacios que autorice, que podamos usar para llevar a cabo la convención, lugares que serán señalados a los compañeros y compañeras para que puedan concurrir a votar por los candidatos o candidatas a las distintas posiciones de su preferencia. Por tanto, reitero, el proceso convencional hasta este momento, lo digo yo que soy candidato, y ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones la comisión organizadora, pero también lo ha dicho el liderazgo nacional del PRM. Por tanto, este proceso será un proceso democrático y participativo. Y el resultado de este proceso que va a culminar el 18 de febrero con esa convención, ¿cuándo se va a saber? Bueno, eso inmediatamente se procederá al conteo, eso lo va a determinar ya la Comisión Nacional Organizadora, porque hay cargos que se podrían en poco momento dar los resultados, como el de presidente, secretario general, pero hay otros cargos que son varios, porque los vicepresidentes son varios, los subsecretarios son varios, tanto aquí, es decir, nacional como locales. Por tanto, ya ahí el proceso un poquito, el de conteo es más lento, más complejo, pero sin embargo la Comisión Nacional Organizadora ha dicho que está estableciendo todos los mecanismos y todos los procedimientos para que lo antes posible pueda darse los resultados y el día 4 de marzo entonces se formalice la proclamación en una convención ya de delegados de todos los candidatos que fueron gananciosos y que fueron electos. ¿Y dónde se hará esa proclamación? Eso se hará en un lugar público donde será invitada la militancia y dirigencia del PRM y también será invitada la prensa nacional y todos los medios de comunicación y en su momento eso se hará saber. ¿Entiende usted que este proceso va a fortalecer al Partido Revolucionario Moderno o por el contrario podría debilitarlo? No, todo lo contrario, don Radamés. Este proceso que se está llevando a cabo de manera ejemplar, de manera organizada, no ha habido un solo problema grave que pueda darnos preocupación. Hasta ahora los compañeros y compañeras de todo el país están conscientes que este proceso tiene que ser ejemplar, como lo fue
el proceso de escogencia del candidato presidencial del PRM. El PRM, don Radamés, fue el único partido que celebró una convención para escoger su candidato, que lo fue el licenciado Luis Abinader. Y ese candidato, ¿verdad?, recibió inmediatamente el apoyo del otro aspirante, que lo fue el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Y dimos un ejemplo de entereza, de organización, de limpieza, y eso estamos haciéndolo ahora. Y te puedo asegurar que de este proceso vamos a salir mucho más fortalecidos, porque habrán gente jóvenes, gente nueva en la dirección del partido, y hay un gran entusiasmo que prevalece en la fila del PRM, y gente que estaban un poco apagada se han activado y están aspirando a posiciones, y yo te puedo asegurar, le puedo asegurar al país que este año 2018 será un gran año para el PRM, porque inmediatamente concluyamos con el proceso de convencional, se va a iniciar de inmediato un proceso de crecimiento del PRM. Y yo creo, sin temor a equivocarnos, si en 3 meses nosotros inscribimos en el PRM a más de 500,000 personas, en cuestión de 9, 8 meses, nosotros podemos triplicar esa militancia del PRM y llevarla a 1.500.000 personas, lo cual nos va a colocar en la ruta de llegar al poder en el 2020, pero no llegar al poder por llegar, como lo han hecho esta gente, para robar, para hacer lo mismo, sino para cambiar la vida de los dominicanos y dominicanas, para mejorar la vida, para crear fuentes de trabajo, para que la gente no tenga que irse, para que no haya este desorden que prevalece en este país. Es un desorden que hay. Aquí entra el que quiera. Este país se ha llenado, y esto no lo hago con resentimiento ni con odio contra los haitianos, nuestros hermanos, pero este país se ha llenado de haitianos, y eso lo ha permitido el PLD, porque ellos no le han dado importancia a eso, porque eso no les interesa. Todo lo contrario, don Radamés, es un gran negocio. La inmigración haitiana es un negocio que deja millones y millones de dólares, y ahí están metidos altos dirigentes del PLD y del gobierno, que son insaciables. Esa gente, don Radamés, son insaciables. Muchas gracias, doctor Franklin García Fermín, por su participación, y a usted las gracias por mantener su sintonía. Aeromundo.